doctor Julián de Diego, que es abogado laboralista. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Acá saluda Carlos Méndez en Splendid. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo les va? Bien, bien. Doctor, ¿sabe por qué me parece que esto es interesante y yo quería hablar con usted? Porque es una reforma laboral, quiero conocer su opinión, bastante singular, en el sentido de que, bueno, ahora, qué sé yo, esta semana otra vez un poquito se volvió a discutir sobre formas de indemnización, banco de horas, pero es una reforma laboral tomada casi exclusivamente por la discusión impositiva de ganancias, donde el gobierno quiere bajar ganancias a personas físicas y las provincias que deberían aportar, habrá que ver, senadores a favor de la reforma dicen, che, pero si vos me tocas ganancias que es coparticipable, yo me quedo sin plata, ¿qué me das a cambio? ¿Coincide, doctor, con que el tema impositivo casi se ha quedado con gran parte del debate de los temas específicamente laborales? Sí, esa es la encrucijada de este momento, Claro. Porque en realidad el Ministerio de Capital Humano ya terminó su tarea de depuración de la reforma, de redacción, y todos los técnicos colaboraron no solamente con el texto, sino también con la recepción de las inquietudes. Fíjense ustedes que inclusive se neutralizó ayer la posibilidad de que haya un paro general de la Sí, CGT. efectivamente, había dos opciones, se optó por la movilización en lugar del paro, efectivamente, hasta donde Exactamente, sí. por una movilización que significa un acto de protesta, pero que de ningún modo paraliza al país, a pesar de que algunos sindicatos disidentes, sindicato de transporte, dice que va a hacer una medida de fuerza más fuerte, y por lo tanto si no hay transporte vamos a tener dificultades. Pero lo cierto es que la CGT también tiene alguna expectativa de que en el Parlamento se discutan los temas centrales que tienen que ver con la representación sindical, Sí. que tienen que ver con los dineros de los sindicatos, y en realidad los gobernadores, para dar el voto para la aprobación, Claro. están poniendo como condición que no se toquen los fondos coparticipables, Claro, o que se exactamente. genere algún mecanismo que esa De compensación. disminución sea gradual. Sí, para el año, porque lo que estoy viendo, lo que me están contando, es que esa disminución sería para el año 2027. Está bien, no es ahora, tengo un año de tregua, pero tampoco quiero que me quiten plata en el año electoral, donde cada gobernador juega su partido también, ¿no? Exacto. Ese es un aspecto clave. ¿Por qué? Porque además hay otra expectativa que está pendiente de ver cuál van a ser los resultados, que es el tema del blanqueo. Claro. En la reforma laboral, un capítulo estratégico muy importante es tratar de blanquear los más de 8 millones de trabajadores que están no registrados. Y ese blanqueo, por más que no sea 100% exitoso, supongamos que sea exitoso en la mitad, va a aumentar la base de sustentación del sistema. ¿Por qué? Va a haber más aportantes, va a haber más gente que está dentro del régimen de obras sociales y del régimen jubilatorio, y por lo tanto la base de sustentación, que hoy está concentrada en solo 6 millones de trabajadores que están registrados, podría aumentar, si mejora, por ejemplo, el 50%, a más de 10 millones de personas que estén registradas. Sí. Y eso, si el blanqueo tiene éxito, y es un blanqueo muy atractivo porque Sí. condona todas las deudas del pasado y permite ingresar con costo cero a los que se registren, tanto los empleadores como los trabajadores, este capítulo de la reforma laboral se convierte en una mejora directa e indirecta de los ingresos de las provincias. ¿Por qué? Porque Sí, las provincias van a recaudar más. las provincias, sobre todo las provincias del norte, las provincias del noreste, las del noroeste son las que tienen la mayor cantidad de gente no registrada. Sí. Y esto pasaría a generar un fenómeno completamente inverso que redunda en beneficio de todos, tanto sí. de los fondos coparticipables
como de las cajas recaudadoras, Sí. y por supuesto beneficia a los trabajadores, que estos 8 millones de trabajadores que están en negro no tienen ninguna regla, no tienen salario mínimo, no tienen convenios colectivos, no tienen aguinaldo ni vacaciones, no tienen indemnización por despido. Ahora, una pregunta. Para el sector empresario, yo entiendo los beneficios impositivos, pero digo, ¿qué pasa si el gobierno, que a mí me dicen que no, que el gobierno va a insistir con la reforma laboral, con todos los artículos y con la reforma impositiva? Pero si la reforma impositiva traba la negociación o traba la cuestión de conseguir los votos necesarios, digo, ¿usted cree que hay una opción para que la reforma se vote sin paquete impositivo o eso hay que descartarlo? No, yo creo que hay que descartarlo, porque una de las columnas vertebrales de la política del presidente es la rebaja de los impuestos. Sí. Y la rebaja de los impuestos tiene que ser una acción compartida de tipo federal, porque nosotros vivimos en un país federal, además de vivir en un país democrático donde estas leyes hay que discutirlas en el Parlamento. Sí. Tenemos, y por supuesto después la aplicación corresponderá al Poder Ejecutivo y la evaluación corresponderá a la justicia. Además de que vivimos en un país democrático con todas estas opciones, está clarísimo que el régimen federal obliga a que si uno hace cambios de esta naturaleza, sean compartidos. Y para eso también las provincias tienen que hacer sus respectivos ajustes. O sea, tengamos en cuenta que hay provincias que ya han comenzado toda esta tarea de depuración del empleo público, de mejora del equilibrio fiscal. Es el caso de Mendoza, el caso de Córdoba, podríamos hablar del caso también de Neuquén, en fin. Hoy tenemos media docena de provincias que ya están liderando esa reacomodación, en donde les resulta más asequible esto de un achicamiento de algunos de los impuestos, y el diferimiento al año 2027 nos da oxígeno para hacer otra cosa que es muy importante, que es ver cuál es el resultado final de la aplicación de la reforma laboral, porque una cosa es tener una ley que ofrece una cantidad de herramientas importantes y otra cosa que esas herramientas después en la realidad sean eficientes conjuntamente con otro factor que es fundamental, que es que se atraigan las inversiones, porque tengamos en cuenta que la reforma laboral es un esqueleto que le da seguridad jurídica, que le da predictibilidad a los inversores, pero el inversor tiene que arriesgar su inversión en Argentina, es tanto el inversor local como el inversor mixto, el inversor estatal y el inversor extranjero. Doctor, ¿no? Sí, doctor, dos preguntas. Primero, hasta donde ustedes ven, ustedes están haciendo un seguimiento muy puntilloso del tratamiento y lo que está pasando con la primera convocatoria, la aprobación de lo que era el dictamen en el Senado, Bullrich que dice, vamos a pulir esto, lo vamos a discutir, dijo en diciembre, lo vamos a discutir en febrero, se fija la fecha. Hoy, sábado, ¿cómo ven la sesión del miércoles? Porque a mí lo que me dicen es que seguro que va a haber quórum, que puede haber factibilidad para la aprobación en general, pero que todavía faltan convencer por esas negociaciones más a nivel ejecutivo que a nivel Patricia Burllo Santilli con senadores, que todavía faltarían algunos votos. ¿Usted qué data tiene sobre el tema, doctor? No, yo creo que la sesión del miércoles tiene grandes posibilidades de ser exitosa, porque los detalles que faltan son menores. Fíjese que el diferimiento de la aplicación de la rebajada de los impuestos que afectan los fondos coparticipables es un pedido de los gobernadores. Es decir, el proyecto original hablaba de la aplicación de todas estas rebajas a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la ley, y ahora se está hablando del primer día del año calendario 2027. O sea, ya hay un pedido de los gobernadores que ha sido receptado, que si se concreta, yo lo que tengo es información
informal como la que tienen ustedes, y se concreta uno de los pedidos más importantes de los gobernadores para ver cómo funciona todo este mecanismo, como ver cómo mejora las inversiones. El acuerdo que se acaba de firmar con Estados Unidos es importantísimo para nuestra producción agropecuaria. Sí. En fin, si se empiezan a producir los fenómenos que tienen que ver con la inversión general, que además produzca derrame, ¿no? Porque Sí. la reforma laboral, la reforma fiscal y la reforma previsional tiene que producir beneficios para los empleadores, para los inversores, pero también tiene Sí. que producir beneficios para los trabajadores, porque si no, de lo contrario, tendríamos una distribución inequitativa que obviamente no es viable en el desarrollo que se está pretendiendo de la economía argentina. Entonces, yo lo veo con muy buenos ojos lo del miércoles, porque me parece que faltan detalles nada más, y faltan en los números que yo tengo 5 gobernadores que están haciendo sus propias negociaciones en cada una de sus provincias a través de Santilli, ¿no? Exactamente, sí, lo que pasa es que después los gobernadores dicen, con Diego todo bien, ya esto pasaba con Guillermo Franco, bueno, pero está bien, pero ahora esto se cierra puntualmente con economía y a veces esa cuestión se dilata, pero bueno, tenemos los mismos números. Y doctor, una más, estamos hablando con Julián de Diego, la verdad que creo que hay pocos como Julián de Diego para decir que conoce, no solo como abogado laboralista, lo que acontece con el arco empresarial argentino. La pregunta es esta. Digo, uno supone, intuye, incluso por lo que dice usted, que hay un respaldo, un aval muy importante de la dirigencia empresaria argentina para con las medidas macroeconómicas de Milei. Pero le pregunto, ¿qué es lo que pasa cuando cruje la cuestión por enfrentamientos casi personales como los que pasaron entre Milei y empresarios clave, donde uno estaba casi desacostumbrado? ¿Cómo se viven esas cosas? ¿Pasan? ¿Quedan resabios? ¿Usted qué ve, Julián, de esas cuestiones? Bueno, nosotros hemos pasado de un gobierno que quiso establecer con claridad las reglas de la reforma laboral en un decreto de necesidad de urgencia 70/2023, que de un modo o de otro, aunque el contenido era muy bueno, importaba una imposición del Poder Ejecutivo que no tiene atribuciones para modificar la ley por un DNU. Sí, sí. De esa primera etapa se pasó a una etapa intermedia, donde se empezaron a canalizar algunos mecanismos de aproximación, y hoy estamos en una etapa de diálogo. Eso ha significado para el Poder Ejecutivo, que no ha mermado en los objetivos originales que tiene, ha significado un cambio sustantivo de los resultados. Y eso es una fórmula que es mucho más democrática que la imposición de un DNU, que ya sabemos en la Argentina no es un vicio de este gobierno, es que este gobierno ha tenido muy pocos. Es un vicio que se ha generalizado a través de los últimos 20 años y que ha trastocado los objetivos, porque el Parlamento no asumió la responsabilidad que le correspondían y que ahora sí tiene que asumir. Entonces, yo creo que el resultado final es que todos van a tener que mantener abierto ese diálogo para poder tener la posibilidad de llevar las inquietudes al nivel que correspondan, y para que esas inquietudes sean debatidas tanto con las negociaciones con el Poder Ejecutivo como con la intervención del Parlamento, en donde vamos a ver que van a aparecer legisladores que, representando intereses empresarios, van a formular objeciones. Porque el sector empresario es heterogéneo. Sí, claro. ¿No? A algunos le va bien, a otros le va mal, efectivamente, sí, sí. Algunos ganan con la baja arancel y otros pierden, efectivamente. Sí. Claro, quien tiene productos de fabricación, de productos que tienen competencia internacional con las importaciones, están con grandes dificultades, mientras que los que están en productos autóctonos, en productos donde la materia prima
se genera desde las economías regionales están en el mejor de los mundos porque van a poder exportar, van a poder abrir nuevos mercados y van a poder cobrar en divisas. Sí. Entonces, esa heterogeneidad también ha producido una división en el mundo empresario, división Sí. que se ve claramente cuando uno habla con los distintos interlocutores, en donde hay un sector importante, Sí. porque si dijéramos, bueno, son cámaras de empresas más chicas, sí, están las cámaras de las pymes, pero también, sobre todo, hay cámaras importantes del mundo industrial, Sí. que como las vicisitudes que están sufriendo, necesitan volver a escenarios que este gobierno no está dispuesto a retrotraer. Doctor, Entonces, perdóneme, que me tengo que ir, pero ¿sabe qué? Si puede, en muy poquito tiempo, dígame, y el tema de el corrimiento de la baña, la discusión por los índices, ese no es el mejor dato para el empresariado, me parece tampoco, ¿no? no es el mejor dato, pero es una medida que habría que hurgar bien Sí. cómo se produjo, porque la creación del nuevo índice no es de hoy. Lleva 1 año y medio siendo estudiado por el propio Labaña en Sí. el INDEC. Claro. 1 año y medio, o sea, la reformulación del índice, que es una antigüedad, se estuvo haciendo. Claro. Y es más, yo tuve la posibilidad de acceder a borradores del comparativo entre el índice anterior y el índice nuevo y prácticamente no había diferencias. Por eso no se entiende mucho ese lío que se armó, ¿no? Efectivamente. Claro, entonces Sí. yo le diría, dudo mucho que la razón por la cual se alejó Labaña, que era un funcionario importante y con un gran conocedor del tema, se origine en el cambio de índices. Tiene que haber alguna otra circunstancia que obviamente no conocemos, pero no podría ser el cambio, porque ya le digo, se venía estudiando en el INDEC hace 1 año y medio, lo venía estudiando el propio Labaña con su equipo, y los índices que nuevos, con las nuevas valoraciones y con una cantidad de datos que en el índice antiguo no se concebían o que habían perdido vigencia, daban guarismos muy parecidos entre los dos. Entonces, realmente está claro que esa no era la causa. Ahí estamos, Julián de Diego, y en la previa de una semana muy importante porque repetimos, el Senado trata reforma laboral el miércoles y previamente hay una movilización de la CGT. Doctor... Sí, mire, además es muy importante tener en cuenta que si nosotros queremos salir de la decadencia del pasado, sí. Lo primero que tenemos que hacer es modificar las leyes que no han contribuido a generación de empleo y que han multiplicado por 3 el trabajo no registrado. Está. Y ese es el marco legal que hay que modificar, porque el gran operador fantasma que tiene la reforma laboral es la invasión de las nuevas tecnologías, la robótica, la informática, la inteligencia artificial, y nuestra ley no tiene ni una sola letra vinculada con el mundo de las nuevas tecnologías. Doctor Julián de Diego, muchas gracias, buen día, hasta cualquier momento. Hasta pronto. Ahí estamos.